Bueno. Señor secretario, ¿cuenta? Sí, señor presidente, hay una breve cuenta de una solicitud de audiencias del presidente del Sindicato de Tripulantes Artesanales Interempresas, señor Claudio Faúnde, para que lo pueda recibir en algún momento la comisión. Y les interesa tratar temas como la libre movilidad de los trabajadores, la situación de los barcos de 12 metros, la jornada de los trabajadores en este sector, las vedas y los monitoreos. Estas son materias que habría que luego definir en qué sesión se les puede recibir. Eso en materia de cuenta, no hay más. Y luego el punto de la tabla, que es el primero, y consiste en continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto ley número 430, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.892 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de permitir a los pescadores artesanales desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región del país. Actualmente, con urgencia calificada de simple, a la presente sesión ha sido invitado el subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas. Si me permite, señor presidente, hacer una breve síntesis, por favor, de tipo formal. Este proyecto de ley se inició en moción de los honorables senadores, señor Núñez, señora Campillay, señores Espinosa y Latorre. Este proyecto inició su trámite el 18 de octubre del año 2022 en el Senado y fue remitido a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. En cuanto a su estructura, es un proyecto de artículo único y su objetivo es autorizar que los pescadores artesanales propiamente tales puedan desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región del país, con independencia de aquella en la cual se encuentren inscritos. Esta comisión ha tenido ya 3 sesiones en las que ha abordado esta materia, el 19 de octubre, el 26 de octubre y el 16 de noviembre del año pasado, y se ha recibido una audiencia ya al subsecretario don Julio Salas, a la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, al Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, a la señora presidenta de CONAPACH y otras autoridades de dicho organismo, al presidente de CIPA Barca, al representante del Sindicato de Tripulantes Artesanales e Interempresas, a el representante de armadores artesanales de la región de Arica y Parinacota. También se recibió a los representantes de la Alianza Pesca Maule, también al representante de la Asociación Gremial, Aysén Mar Sustentable. Esas son las audiencias que se ha recibido, señor presidente, en este proyecto. Gracias. ¿Ha venido alguien del Ejecutivo? Todavía no. Como señalé, hay una asesora, creo que venía acompañando al subsecretario, pero... Porque el subsecretario está en la CONAPACH con nosotros. Iba a venir un poco más tarde. No hay nadie más del Ejecutivo. La persona que estaba afuera con el subsecretario... Sí, ¿qué pasa? Porque si no, ¿podemos suspender o no? Sí, se puede suspender ¿A la espera del subsecretario? Correcto, sí, se puede esperar. Se puede suspender la sesión unos minutos. Señores senadores, les propongo suspender un ratito hasta que llegue el señor subsecretario. Yo estaba con él en otra reunión en la sede de la CONAPACH, acá en el Cerro Alegre. Y él venía un poco después que suspendemos. Entonces suspendemos, señor secretario, por unos 10 minutos. Muy bien, señor presidente.
Reanudamos la sesión. Recording in progress. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra respecto del proyecto en cuestión. Antes, presidente, quisiéramos... Senador, señor Espinosa. Sí, lo que pasa es que aprovechando que llegó el señor subsecretario, igual nos gustaría que nos señalara acá en la comisión, subsecretario Sala, lo del compromiso del Ejecutivo de que entre el mes de abril y mayo íbamos a tener, y no lo digo por usted en particular, porque nos fuimos, hay que recordar que cuando estaba el proceso de la eliminación de la ley de pesca, se nos dijo de todo, porque faltamos a una comisión que teníamos alguna incompatibilidad para poder participar, que ha sido la única que en mi caso yo he faltado por lo menos. Y en aquel entonces el Ejecutivo señaló que entre abril y mayo íbamos a tener ya en la comisión el proyecto de ley de pesca. Entonces queremos saber si eso se va a cumplir, no se va a cumplir, si estamos dentro de los plazos o no. Por su intermedio, presidente, sí, efectivamente. Bueno, como probablemente varios senadores han visto y han conocido, desde el mes de septiembre y hasta el mes de enero se realizaron procesos de consulta y de trabajo con las diferentes organizaciones de la pesca, tanto artesanal como industrial. Con la pesca artesanal se realizaron alrededor de 151 reuniones en todas las regiones, y con la pesca industrial a lo menos 9 encuentros para levantar contenidos de la pesca artesanal, y en febrero y marzo se trabajó activamente en la redacción del nuevo proyecto de ley de pesca. Puedo comentarles que a la fecha se encuentra elaborado alrededor del 85, casi 90% del proyecto. Más de la mitad de él ya se ha entregado a la Secretaría de la Presidencia. Esperamos que la entrega completa del proyecto desde el Ministerio de Economía a la Secretaría de la Presidencia se finiquite esta semana, lo que significa que ahí procede una conversación posteriormente con Hacienda y con algunos ministerios sectoriales que podrían tener observaciones sobre el contenido del proyecto. En este sentido, la expectativa que tenemos para la presentación de este proyecto es fundamentalmente que pueda ser anunciado ya en la cuenta del Presidente de la República del 1 de junio, y por lo tanto estamos trabajando con ese horizonte de tiempo que nos parece más realista que la idea de abril y mayo. No obstante, sí quiero señalar que como hemos estado trabajando en una nueva ley de pesca, lo sustantivo de la elaboración del proyecto y el proceso de lograr procesar una información tan contundente como la que se generó en los diferentes diálogos locales y regionales, nos permiten decir que efectivamente lo que vamos a presentar finalmente no es en ningún caso una reforma a la ley existente, sino que efectivamente una nueva ley de pesca que genera, que tiene elementos sustantivos diferenciadores de la norma anterior. En ese sentido, les puedo adelantar que el proyecto de ley de pesca que está en la fase final de elaboración contiene alrededor de un 30% de materias en las que se mantiene o recoge contenidos que ya estaban establecidos en normas anteriores, en la ley de pesca vigente, en la anterior, o sea que tiene reformas parciales en esas materias, alrededor de un 30 o 35% donde efectivamente hay cambios importantes o sustantivos respecto de las normas actuales, y el porcentaje restante son simplemente normas que no estaban, de materias que no estaban consideradas en la ley de pesca anterior, aspectos que no eran parte del cuerpo normativo de una ley de pesca anterior, ni de la anterior ni de las previas,
y por lo tanto constituye efectivamente un cuerpo normativo nuevo que yo creo que justifica esta extensión en el proceso de elaboración, que de todas maneras esperamos que pueda estar durante este semestre. Eso, señor presidente, por su intermedio. Gracias, senador Moreira. Sí, una pregunta, subsecretario, por su intermedio, presidente. ¿Qué porcentaje, así como ha hablado usted de porcentaje, nos ha dado algunas estadísticas de porcentaje de avance, qué porcentaje de la miscelánea que está parada incorporaron en la nueva ley de pesca? Se revisó, ¿puedo adelantar por su intermedio, presidente? Se revisó toda la normativa vigente, incluso los proyectos en discusión que estaban que están pendientes en el trabajo legislativo. En ese sentido, la ley corta entregó el proyecto de ley corta entregó bastantes elementos que han sido considerados en la construcción. Hay algunos aspectos de la llamada ley corta, digamos, que establecían mecanismos de distribución del recurso. Ahí hay algunos elementos que se han recogido, otros no. Se consideran se han considerado otros enfoques posibles. No quiero adelantar específicamente contenidos en detalle del proyecto, pero sí quiero decir que hay algunas materias de ley que se ha considerado innecesario abordar en la ley de pesca, como por ejemplo la normativa bentónica. Específicamente la normativa bentónica ya está en segundo trámite en la Cámara de Diputados, está a puertas de ser presentado a la sala de la Cámara de Diputados, queda una o dos sesiones de la comisión para que el proyecto llegue a la sala para la votación específica en la Cámara de Diputados, y por lo tanto creemos que la materia bentónica es algo que va a estar completamente regulado legislativamente cuando llegue aquí a tercer trámite, probablemente hacia el mes de septiembre o agosto-septiembre. Ya probablemente el Senado va a poder tener un pronunciamiento completo sobre ese texto. Eso nos ha hecho que ese componente específico, la normativa bentónica, no la consideremos como contenido del proyecto, para no estar duplicando una discusión que ya está en una etapa final del desarrollo. En cambio, otros contenidos de leyes que están en primer trámite o que están paralizados en su tramitación, preferimos abordarlo en la construcción de la nueva ley de pesca, porque entendemos que es mejor abordarlo con una mirada sistémica del contenido total del proyecto. Y la última pregunta, el tema que usted dijo cuando vino para acá y nos dio, de alguna manera ustedes nos dieron como gobierno certeza que esto iba a ser en el mes de mayo y junio, por la prioridad que tenían algunos sectores en anular la ley de pesca, que yo me opuse. Mi última pregunta es, usted señaló aquí que el tema de la salmonicultura iba a ser un capítulo aparte, pero no, como que iba a hacerse las modificaciones que ustedes querían y incorporar algunas iniciativas, como que se iba a tratar paralelamente, pero no como va a ir dentro de la ley de pesca, pero sí que se iba a manejar en forma distinta. Sí. Muchas gracias, presidente. Estamos en las preguntas. Agradecer y saludar por su intermedio al subsecretario. Me tocó participar los primeros 4 años en la Comisión de Pesca, donde se trabajó y se avanzó en algo, pero lo que me di cuenta que es fundamental para el proceso de toma de decisiones, la información real. Y para eso se requiere investigación pesquera, y se requieren más barcos. Preguntar si no solo dentro de la ley, sino que dentro de los planes está considerado que todos estos barcos de investigación pesquera se puedan construir. Eso también da posibilidad de generar empleo, la construcción naval, y también tener data precisa. Esa sería la pregunta. Gracias, presidente. Gracias. Señor subsecretario. Sí, por su intermedio, presidente, primero, no hice la disculpa inicial. Ustedes saben, me encontraba en una reunión con la CONAPACHE y como ustedes ya probablemente han participado en esas reuniones, se hace difícil salir cuando uno lo estima pertinente, sino que cuando lo liberan realmente la organización. Por eso me excuso por el retraso. Estaba con el presidente de la comisión participando en esa reunión. Sobre las dos consultas que se realizan,
efectivamente, una de las definiciones preliminares que se tomó en el proceso de construcción de la ley de pesca, luego de conversar con los actores, fue la decisión de trabajar una nueva ley de pesca y una ley general de acuicultura como cuerpos normativos separados. Entre otras cosas porque respecto de esa decisión hay acuerdo completo tanto del sector pesquero como del sector acuícola. Es decir, la decisión, la disposición que tienen los gremios del sector pesquero es que la norma de ley de pesca efectivamente aborde ese contenido en específico. En el caso del sector acuícola además se agrega otro elemento, y es que por primera vez serían visibilizados como un sector específico, más allá de los principios generales que tiene para ambos. Y en segundo lugar, dado que pesa una sombra de desconfianza sobre el proceso de gestación de la ley de pesca, y esa dimensión no está presente en el contenido acuícola del proyecto, también se consideró relevante la separación en los dos cuerpos normativos. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con el Consejo Nacional de Acuicultura, donde están representados todos los gremios, tanto de la salmonicultura y la acuicultura industrial, como también de los representantes de acuícola de pequeña escala, y allí se ha definido o se ha planteado que el proceso de diálogo justamente para la construcción de este segundo cuerpo normativo, que es la Ley General de Acuicultura, está previsto para que se inicie inmediatamente ingresado el proyecto de nueva ley de pesca, para concentrarnos en la construcción y en la elaboración con la acuicultura. Un horizonte de tiempo razonable para presentar ese proyecto es probablemente el primer cuatrimestre del 2014. Del 2024, sí. Ese es el horizonte de tiempo para esa materia. Y respecto de lo que planteaba el senador en relación a las embarcaciones, quiero destacar un punto que me parece muy importante que lo aprecien los senadores, y es que durante varios años estuvo en el presupuesto sectorial del sector de pesca recursos para la construcción de una embarcación de investigación, que en repetidos años no fue ejecutado y fue finalmente, y era una decisión que se iba postergando año a año. El año pasado se ejecutó la totalidad de ese presupuesto tras una licitación en que se adjudicó la construcción el astillero de Valdivia, y hoy día está bastante avanzada la construcción de una embarcación de investigación costera. Se espera que esa embarcación pueda estar entregada y en operaciones ya durante el primer semestre del próximo año. Es muy significativo esto porque efectivamente, como bien señalaba el senador, las restricciones que hoy día existen a la investigación son significativas, producto justamente de la falta de disponibilidad de embarcaciones destinadas específicamente a esta tarea, y la embarcación hoy día existente ya tiene varios años de uso y en algún minuto puede entrar en falla. Hay además una embarcación de la Armada que también está destinada a la investigación, sin embargo, también por su antigüedad, los días que destina finalmente a navegación no abarcan todo el año calendario. Con esta nueva nave efectivamente eso va a poder conseguirse. Y cuando me refería que había nuevas materias contenidas en la ley de pesca, justamente en la profundización de la temática de la investigación pesquera y el desarrollo de la institucionalidad asociada a la actividad de investigación es una de las materias que podríamos considerar como nueva dentro del contenido de la nueva ley de pesca. Empiece con su
organizaciones de la pesca artesanal respaldar un proyecto de movilidad de tripulantes. Planteo esto como un elemento de contexto para que se tenga a la vista. Esto fue planteado en su minuto por la Dirección Nacional de la CONAPACH, de la CONFEPACH y de la CONDEP, de las 3 confederaciones de la pesca artesanal, y por varias federaciones no confederadas que suscribieron un acuerdo sobre un conjunto de materias, 20 materias que llamamos 20 medidas para el desarrollo de la pesca artesanal, y darle urgencia a la tramitación de un proyecto. ¿Puede encender el micrófono, por favor? Una buena idea. Yo aprovecho a hacer una preguntita, si no, que anotó el teléfono de Suchel, porque lo llamó por teléfono. Y ya le contesté y lo dejé registrado, senador. Gracias. Gracias. Como les señalaba, la temática movilidad de tripulantes es una temática que llega impulsada por una urgencia del Ejecutivo a través de una moción presentada por los senadores Espinosa, Núñez, no recuerdo quiénes son, pero de la comisión sé que son los senadores Espinosa y Núñez los que suscriben el proyecto, pero se le asigna urgencia por parte del Ejecutivo en virtud de esta solicitud surgida desde las diferentes organizaciones de la pesca artesanal. Pasemos a la lámina siguiente. Como ustedes saben, el numeral 28 de la Ley General de Pesca define cuál es la actividad pesquera, cómo se desarrolla la actividad pesquera, y señala explícitamente que se considera también como pesca artesanal la actividad pesquera extractiva realizada por personas jurídicas que estén compuestas exclusivamente por personas naturales inscritas como pescadores artesanales, a excepción que será aplicable solo a armadores y organizaciones de pescadores artesanales. Pasemos a la lámina siguiente. La primera distinción que es relevante tener a la vista es que en la pesca artesanal hay 4 tipos de actores que desarrollan la actividad, y todos ellos son pescadores. Por un lado están los armadores artesanales, que son los dueños de la embarcación, los que efectivamente definen, en este caso, cuál es el esfuerzo extractivo, porque es la embarcación la que define el esfuerzo extractivo. En segundo lugar, los pescadores propiamente tales, que son los tripulantes que están sobre la embarcación, que pueden ser quienes desarrollan la tarea de patrón o de tripulante simplemente. Después están quienes desarrollan las tareas de buzo, y después están quienes desarrollan la tarea de recolector de orilla, alguero o buzo apnea. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Hoy día en el registro pesquero artesanal hay más de 100.000 inscritos. Pueden ver, a la fecha de hoy son 100.435 inscripciones en el registro pesquero artesanal, siendo la región de los lagos la que contempla el mayor porcentaje de pescadores, con alrededor de un 48% del total nacional. ¿Se puso nervioso el señor Salvador? Aquí pueden ver un cuadro comparativo con el número de pescadores por región y la distinción de género que hay en cada uno de ellos. Ahí pueden ver el cuadro comparado por cada una de las regiones. Pasemos a la siguiente. Siguiente. Según la ley actual, y particularmente el Decreto Supremo 635 de 1991, el registro pesquero artesanal tiene el carácter regional, lo cual indica que los pescadores artesanales, independientes de su categoría, solo están facultados para operar en la región en la que registraron su inscripción. Igual limitación tienen las embarcaciones que tienen el registro, inscritas en el registro. Aquí podemos ver el número de inscritos por RPA según categoría. Es relevante, les recuerdo, solo en una. Si ustedes ven aquí, si ustedes visualizan acá, está la distinción de los armadores por región, de los buzos y de los que llamamos pescadores propiamente tales, que es la tercera columna, y que es en realidad sobre lo que versa
el proyecto que está actualmente en discusión. Y finalmente está la columna de recolectores de orilla. Hago ver aquí un punto relevante, si ustedes se fijan en la región de los lagos, el número de recolectores de orilla es sustantivamente alto. Por lo tanto, la cifra que dábamos inicialmente del gran número de RPA que existen en la región de los lagos, en realidad no lo es en el caso de los pescadores propiamente tales, porque es muy significativo para el caso de los recolectores de orilla, en realidad. Y si vemos pescadores propiamente tales, son solo 10.754, y por lo tanto la región del Biobío tiene más tripulantes que la región de los lagos. Lo hago para visualizar que ahí hay una variación de la naturaleza de quienes desarrollan la actividad. Pasemos a la lámina siguiente. Sobre el proyecto de movilidad, el proyecto de movilidad de tripulantes se refiere obviamente a la posibilidad de movilidad de los que llamamos pescadores artesanales propiamente tales, es decir, aquellos que se desempeñan como patrones o tripulantes de una embarcación, es decir, como por llamarlo así, el capitán de la nave o los quienes trabajan en su tripulación. Pasemos a la lámina siguiente. Sobre la movilidad de tripulantes, los tripulantes auxilian al armador, quien posee el título habilitante para la extracción de recursos y la embarcación para desarrollar el esfuerzo pesquero. Las capturas corresponden al armador, quien se encarga de organizar los medios para concretar la actividad extractiva y es el responsable, por tanto, frente a la autoridad pesquera en relación a la descarga. Es significativo este punto, porque uno de los planteamientos que se reiteran muchas veces en relación a la movilidad de los tripulantes es que esto va a afectar la capacidad extractiva de los diferentes territorios. Pero la verdad es que quien define la capacidad extractiva de los diferentes territorios es la embarcación y por lo tanto son los armadores. Y este proyecto en ningún caso plantea la posibilidad de que los armadores se desplacen entre los diferentes territorios, sino que está concentrado específicamente en lo que llamamos tripulantes. Pasemos a la lámina siguiente. Sobre el esfuerzo efectivo que se aplica en una pesquería, en particular, no está relacionado con el número de inscritos, sino que con el número de embarcaciones que se encuentran inscritas en dicha pesquería y sus correspondientes escalas regionales. El 18 de octubre del 2022, los senadores Espinosa, Núñez, Campillay y Latorre presentaron la moción parlamentaria que permite la movilidad de los tripulantes bajo ciertas condiciones y requisitos. Esta moción fue presentada e introduce una modificación al artículo 2, numeral 28, letra B, es decir, a la definición de pescador artesanal propiamente tal. La modificación deja expresamente establecido que la movilidad no habilita al armador para extender sus operaciones y fijar un porcentaje mínimo por viaje de pesca de tripulantes en regiones específicas. Vuelvo aquí a reiterar la lámina anterior, por favor. Sí, la lámina previa, la previa. Vuelvo aquí a reiterar el enfoque que cuando llega quiero hacer muy claramente la distinción porque muchas veces se genera una confusión aquí. Cuando llega una nueva embarcación a un territorio que a veces incluso tiene anotado en su costado el origen de la embarcación y es de otra región, y dice, qué sé yo, Lebu, por ejemplo, una embarcación y está hoy día desempeñándose en el norte, no es que llegue una embarcación ilegal a trabajar esas regiones, sino lo que ha ocurrido ahí normalmente es que ha habido desde la región alguien que vendió su derecho de pesca y vendió su embarcación. Y cuando se vende una embarcación se puede producir lo que se llama sustitución de embarcación, es decir, uno puede dejar esa embarcación y sustituirla por otra con ciertas calidades que permiten que exista esta sustitución. Esa situación que hoy día vemos en algunos territorios no es una situación irregular o ilegal, efectivamente se produce porque hoy día es un muy buen negocio para quien hoy día tiene la titularidad de una embarcación vender estos derechos y vender su embarcación y se han pagado grandes sumas por estas ventas. Lo que ocurre posteriormente es que muchas veces quien compra esta embarcación y quien trae tripulantes desde otra región y hoy día esa
traída de tripulantes de otras regiones es evidentemente un acto ilegal. No la llegada de una embarcación con la sustitución legal que corresponda, sino que la llegada de tripulantes desde otra región que hoy día no pueden desarrollar esa faena y por lo tanto debieran ser objeto de sanciones y de fiscalización tanto del Cernapesca como de la Armada. Eso es lo que busca finalmente resolver este proyecto de ley, facilitar una movilidad de tripulantes que es una rareza en el sistema jurídico, como se ha planteado en otras ocasiones, es probablemente la única actividad en la que no existe libertad de trabajo en el sentido más estricto de la palabra, porque estas personas en rigor desarrollan una faena, no son emprendedores, ellos no son el empresario, ellos son directamente el trabajador que desarrolla esta faena y en este caso es una situación anómala el que no tengan posibilidad de desplazamiento. Pasemos a la última lámina. La moción introduce una modificación entonces al artículo 24. Este artículo se encuentra dentro del título de la pesca. Esta observación, la lámina anterior, brevemente. Existe también en la actualidad un proyecto de ley que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer hace una sesión atrás, que está presentado en la Cámara de Diputados. Tal como se señaló en esa oportunidad, y ahora pasemos a la lámina siguiente, por favor, ese proyecto tiene una dificultad y es que está instalado modifica un artículo que está referido al título de pesca industrial. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura del proyecto, la moción parlamentaria que está presentada en el Senado parece estar mejor orientada en relación a dónde localiza la reforma para poder generar la movilidad de los tripulantes. El otro proyecto, si bien aborda la misma materia, lo hace en el título referido a la industria. Entonces, queda una norma que en su lectura es comprensible, pero aparece alojada en un título que no corresponde y por eso consideramos que es pertinente darle tramitación al presente proyecto. No quiero extenderme más. Señor subsecretario, y cambiar el alojamiento de la norma, ¿se descarta? No, este proyecto... Perdón, el proyecto presentado por los senadores... Porque usted observa el alojamiento de la norma, no el contenido propiamente. Pero me refería al proyecto presentado por los diputados que ustedes conocieron la semana pasada. La única dificultad que tiene ese proyecto es que en el fondo está establecida como una modificación al artículo 24. El sentido de la norma es el mismo que el del proyecto de los senadores. Y nosotros solo hacemos ver que una de las razones, además de que vemos que en la agenda de la Comisión del Senado hay más espacio para la discusión del proyecto de tripulantes que en la agenda de la Comisión de la Cámara que ha estado discutiendo la ley bentónica. La otra razón es porque vemos que este proyecto del Senado efectivamente aborda el cambio normativo donde nosotros creemos que efectivamente se debiera desarrollar. Esos son los elementos que yo podría presentar, señor presidente, sobre el actual proyecto y nuestra recomendación, como lo hemos señalado en otras oportunidades, es que sin perjuicio del contenido simplificado que hoy día presenta el proyecto, que facilita la movilidad, nosotros creemos que hay varias gamas de grises en las que podríamos abordar esta materia. No es necesario, a nuestro juicio, pasar de la inamovilidad absoluta de los tripulantes a la movilidad completa de los tripulantes, porque eso efectivamente puede generar conflicto y dificultad en los diferentes territorios. Pero creemos que hay soluciones intermedias que podrían abordar debidamente esta materia, que es, por ejemplo, considerar que cada una de las regiones defina porcentajes en los que puede aceptar la movilidad de tripulantes. Es decir, si una región considera que la movilidad de tripulantes es aceptable hasta un 50% del total de una embarcación, significa que una embarcación de 10 tendrá 5 tripulantes que pueden venir de otra región. Si otra región considera que la movilidad de tripulantes es más restrictiva, podrá establecer un porcentaje más restrictivo. Lo que creemos que debe terminar finalmente es la inamovilidad completa de los tripulantes, porque constituye una anomalía desde el punto de vista literalmente del derecho al trabajo.
Entonces, pero entendemos que también hay que cuidar las características de cada uno de los territorios, las culturas que hay en los diferentes territorios. Por de pronto les quiero señalar que en la mayoría del país, casi el 90% de la actividad pesquera artesanal se desarrolla a través de una forma de actividad que es el contrato a la parte. Sin embargo, por ejemplo, en la zona norte del país, particularmente en la región de Arica, Parinacota, la mayoría de la actividad artesanal se desarrolla mediante contrato de trabajo. Entonces, también hay diferencias culturales que hacen que cuando llega una tripulación o llega una tripulación de otra región que viene con una forma de desarrollar el trabajo distinta, genera tensiones en los territorios. Entonces, por esa misma razón es que consideramos que la posibilidad de desarrollar una figura gradual y con diferencias porcentuales en las diferentes regiones puede ser la mejor salida para abordar un problema que es sentido desde gran parte de la pesca artesanal, pero al mismo tiempo genera en otros sectores importantes resistencias. Eso es todo lo que podría informar, senador. Gracias. Muy breve. Usted ha hecho una detallada explicación, subsecretario, de este proyecto. O sea, aquí hay certeza de que los armadores no van a poder llegar. Eso es lo más importante, porque se ha creado una suerte de muchas aprensiones en la zona de Aysén y también de Arica, que esto es como que, perdonando la expresión, esta es la puntita y después llegan los armadores. Con esta ley, o sea, para que los armadores llegaran, tendría que ser una nueva legislación, en el caso que eso fuera. Y yo hoy día no sé cómo, por eso le pregunto, si alguien me puede contestar aquí en la comisión, ¿qué tipo de sanción hay si producto de que los tripulantes pueda haber esta movilidad, qué tipo de sanción hay para las embarcaciones que pudiesen llegar, los armadores que pudiesen llegar? ¿Hay algún tipo en la actualidad de...? ¿Sí? Yeah. El senador Espinosa. Sí, bueno, primero que el senador Moreira explicara un poquito, no entendí mucho eso de la puntita, porque solo lo explique cuando tenga un tiempo. Pero quisiera, presidente, señalar de que este proyecto, tal cual lo ha explicitado el subsecretario, de una u otra manera viene también a dar solución a una problemática que no hemos tenido quizás la oportunidad en la comisión de tratarla con mayor profundidad, pero de una u otra forma es la situación que afecta a la pesca artesanal en materia de seguridad social, de trabajo, en lo que se relaciona a la precariedad muchas veces que tiene la función, la poca formalidad, que no hay contrato de trabajo, no hay seguridad social, los salarios son insuficientes. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, el fundamento del proyecto se basa en ese tipo de criterios. O sea, el promedio de renta de un pescador artesanal está por debajo incluso, ¿no es cierto?, del salario mínimo. Y desde ese punto de vista, obviamente que este proyecto lo que hace es generar oportunidades, y como lo dice el senador Moreira, que me antecedía, de una u otra manera queda explícitamente claro en el proyecto que esto, bajo punto de vista alguno, permite al armador desplazar su embarcación. Hoy día una multa, ¿no es cierto?, por aquello es bastante elevada. El otro día conversaba con un pescador de Calbuco, bien humilde, que tiene una pequeña embarcación, llegó a pescar a tierras del senador Sandoval, a los mares del senador Sandoval, y la multa fue violenta, o sea, 40 unidades tributarias mensuales para ese pescador en particular. Entonces, por lo tanto, ya hoy día eso está tipificado en función de lo que está establecido en la propia ley y en su reglamentación. Entonces, a mí, en lo personal, me satisface absolutamente el apoyo que el Ejecutivo le da a la iniciativa, y también que haya clarificado algo que yo tenía planteado el subsecretario, que la moción que conocimos la semana pasada aborda solamente una particularidad, y esta es mucho más integral. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Durana y después senador Piu. Gracias, presidente.
saludar al señor subsecretario de Pesca. La verdad es que a veces tampoco entre los armadores hay consenso en cada una de las regiones. Hay algunos armadores que tampoco están de acuerdo con este proyecto de movilidad, obviamente porque tienen una buena relación con los pescadores artesanales de la región. Lo que han manifestado los pescadores artesanales también es que ellos tienen una crítica en razón a que cuando se venden esto, como muy bien usted lo menciona, se venden estas embarcaciones y aparecen personas comprando la embarcación y además llegando con esta movilidad, porque es una realidad, independiente de que no se pueda hacer hoy día, pero es una realidad y nadie la está fiscalizando y tampoco nadie está infraccionando. Hoy día el incidente que hubo en el puerto de Arica se debe fundamentalmente porque habían personas que son de otras regiones y se encontraron con los pescadores de Arica y eso también motivó las movilizaciones. Entonces hay una crítica y ellos tienen videos de que el tamaño de la pesca no se condice. No están dentro del tamaño reglamentario o lo que se espera. Ellos tampoco están participando en el comité de manejo. A ellos les encantaría ser parte del comité de manejo porque si se va a generar la movilidad urbana y si no son parte del comité de manejo, obviamente cada uno está también defendiendo su zona, defendiendo su territorio, porque además limitamos con Perú y muchas veces cuando se establecen las veas en la región de Arica no son las mismas del Perú y los pescados no tienen frontera. Ellos también mencionan que IFOP no hace muestreos. Y por último, que ha habido una modificación de las veas. Antiguamente había un consenso de la vea de 45 más 10 días cuando era necesario y hoy día eso se ha disminuido aproximadamente a 35 días. Entonces, ojalá cuando uno habla en relación a este proyecto pueda venir también con ciertas consideraciones en relación al comité de manejo, en relación al tamaño de la pesca, en relación a la función que cumple IFOP y a los tiempos de veda. Y esa sería mi primera reflexión, pregunta. Y la segunda es, cuando se habla de esta asignación de porcentajes, ¿quién lo define? ¿Cómo se decidiría por región cuál sería el grado de porcentaje que conviene o que puede ser necesaria para una determinada región? Porque si es impuesta por un organismo en donde ellos no participan, obviamente que sería una suerte de discriminación en especial para el territorio, porque hemos visto en la presentación del subsecretario, obviamente hay una cantidad importante de pescadores artesanales inscritos en otras regiones que no deben tener hoy día espacio para trabajar en esa región y que están evaluando desplazarse a otra. Entonces al final es como una situación que en algún minuto puede perjudicar y puede generar un proceso de enfrentamiento que creo que nadie en esta mesa quisiera. Gracias, presidente. Senador Piu. Gracias, presidente. Mi pregunta relacionada y también con lo que se señaló anteriormente, señor subsecretario, respecto a la ley de pesca y la categoría de las naves. Hasta el momento, sobre 99 AB nos vamos a lo industrial, bajo los 99 AB estamos en la categoría artesanal. O sea, no hay una categoría intermedia como ocurre en las empresas, la MIPYME, la PYME y la gran empresa. Nos vamos de la MIPYME a la gran empresa. Entonces ahí viene un tema que es muy delicado, que es cómo proteger a los trabajadores de las pymes que tienen hoy una precariedad muy grande. Y esa precariedad es la que lleva quizá algunos de los problemas importantes que tenemos, porque están todos considerados dentro de la misma categoría de pesca artesanal. En cuanto al proyecto, y para aquellos pescadores artesanales propiamente tal como se refiere, distinguir la diferencia entre los patrones y los tripulantes. El patrón, la persona que gobierna, que maniobra, el capitán, y tiene destrezas distintas. Los patrones del norte están acostumbrados a las marejadas, los patrones del sur, especialmente en agua interior, a los fuertes vientos, a las corrientes, a los cambios de marea. Entonces son condiciones distintas, y aquí viene algo que dice relación con el tema de la seguridad.
no sé si se habrá hecho las consultas correspondientes para ver qué cosas sean necesarias desde el punto de vista de seguridad para que esta movilidad no vaya a generar un problema después por lo que es el manejo de las embarcaciones en diferentes lugares. Tenemos una geografía muy distinta, con particularidades y requiere habilitación. Y finalmente está el esfuerzo pesquero, por eso es tan importante la investigación científica, saber cuánto hay, los comités de manejo, para entender que el recurso es el que está limitado. Entonces, como el recurso está limitado, bueno, está todo limitado. Está limitado los trabajadores que pueden estar, porque no pueden ser más allá del recurso que tienen que extraer. Están las embarcaciones limitadas, con las bodegas, para que se pueda hacer de forma racional. Entonces, en esa limitación es donde está la naturaleza propia de lo que estamos conversando. O sea, tenemos diferencias en las regiones del norte y las del sur, que son propias, y también tenemos la diferencia del modelo, de que el modelo está limitado en sí, y hay periodos de veda que no se pueden salir, y hay ciertos tamaños mínimos que no se pueden pescar. Entonces, todo eso es parte de algo que tenemos que discutir. Yo quiero hacer solo el énfasis en el tema de la seguridad, el cómo esto se puede hacer de forma segura para evitar poner en riesgo a personas porque no se hace la habilitación que corresponde. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, senador. Senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo y supongo que estamos iniciando una tramitación de una voluntad, una intención que fue rápidamente patrocinada y respaldada por el Ejecutivo, y tenemos al Ejecutivo defendiendo el proyecto en este minuto. A uno lo que le asalta, y es la preocupación que se le plantea siempre, es que las regiones también legítimamente hacen uso de sus prerrogativas. Estamos hablando de cómo organizamos también el país, cómo organizamos las diferentes actividades. ¿Cuál es la razón de fondo por la cual se busca que dice la norma, además dice que los pescadores, las pescadoras artesanales podrán, ¿verdad?, desempeñarse como patronos tripulantes, y ahí hago la aprehensión que plantea el senador Piu respecto de las normas que a las cuales estas personas tendrán que cumplir para desempeñar esas funciones en territorios distintos, con las salvedades que además hace el propio senador respecto a la diferencia geográfica que tenemos el país en materia de marejada, vientos, corrientes, etcétera, etcétera. No me queda la duda que ese pescador artesanal que va a ser patrón o tripulante tendrá que cumplir, como bien dice también la misma norma, con la normativa vigente. Yo creo que ese es bastante riguroso en los detalles y análisis en particular. Pero hay una componente también regional. ¿Por qué se va? ¿Ya? Y yo entiendo que debe permitirse. Nos pasa a nosotros con las áreas de la extracción de otro tipo de recursos que se requieren en algunas épocas del año, la llegada, ¿verdad?, de algunos tipos de prestadores de servicio a la región. Nos pasa, por ejemplo, con los buzos en la temporada de extracción de erizo y otros casos. Pero eso tiene que tener una regulación acotada con la respectiva región en relación a cuántos, qué y cómo, de qué estamos hablando. Lo segundo también, ¿por qué tripulantes de otras regiones quieren ir a otras regiones? Y normalmente uno está asociado a este tema. Aquí había el senador Núñez plantea en su informe del proyecto, porque es del senador Núñez este proyecto de ley, ¿no es cierto?, esta moción. Lo firmaron otros parlamentarios, pero usted es el suscriptor primario. Y él señala, ¿no es cierto?, con esta visión extractivista, ¿ya?, así parte su argumentación en su moción, y hace toda una reflexión sobre ese particular. Bueno, gran parte de lo que pasó y que motiva probablemente esta norma es que a consecuencia de lo mismo, lo que se busca ahora, como tuvo una actividad tan extractivista en nuestro país, que ahora lo que estamos haciendo es permitir que tripulantes, que pescadores artesanales de otras regiones vayan a una región X, porque ya en su región simplemente su visión extractivista, estimado amigo senador, prácticamente depredó sus recursos naturales y está obligándose usted mismo, ¿no es cierto?, a llevar a estos pescadores artesanales a otras regiones a cumplir ¿cuál función? ¿Seguir siendo extractivista? Ahora ir a depredar los recursos en esa otra región, porque ya en su propia región ya no tienen los recursos, y por eso estamos permitiendo esta movilidad de tripulantes. Un tema. Lo segundo y lo último, presidente, las regiones establecen un legítimo espacio en esta búsqueda también, que por otro lado, cuando hablamos de descentralizar, de regionalizar, de resguardarlo, y hacemos sendos discursos del profundo significado de la regionalización y la descentralización de nuestro país. Bueno, las regiones tienen instrumentos. La región de Aysén, por ejemplo, es una de las pocas regiones que tiene el instrumento, subsecretario, de uso del borde costero.
Bueno, ¿cómo compatibilizamos también, verdad, el uso de estos instrumentos de planificación del borde costero con respecto a este tipo de normas y además con el resguardo que las propias regiones tienen legítimamente para resguardar la prevalencia, el cuidado y el manejo de sus propios recursos naturales? Estaremos muy atentos a la tramitación en detalle, veremos todas las indicaciones ahí por haber que sean pertinentes y nos asiste el legítimo derecho absoluto, más allá de cualquier otro cuestionamiento, de obviamente resguardar los intereses que las respectivas regiones tienen en este particular. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. Senador Espinosa Sandoval. Yo, con el máximo de los respetos, le quisiera, por su intermedio, presidente, señalarle al senador Sandoval de que hay un montón de actividades que son extractivistas o extractivas en el país y que permiten la movilidad de trabajadores. O sea, de hecho, desde nuestras propias regiones para la actividad minera se desplazan cientos de trabajadores que no sufren ningún tipo de discriminación por ir a trabajar al norte del país. Y yo prefiero, ¿no es cierto?, que nuestros pescadores puedan ir a otras regiones a desplazarse, a que ocurra lo que ocurre en algunas regiones del país en donde los pescadores de esas zonas no hacen el esfuerzo y terminan vendiendo las cuotas a la industria. Prefiero que ese esfuerzo lo hagan los pescadores artesanales para llevar el alimento a sus hogares. Por eso presentamos el proyecto con el senador Núñez. Gracias, senador. Por mi parte también quiero hacer una reflexión, consulta, como dice un senador, señor senador. En esta reunión que tuvimos recién con la CONAPACH se planteaba el tema en Caldera, que hubo momentos en que buena parte de los tripulantes se fueron a la minería y quedaron embarcaciones sin capacidad para operar y varias temporadas. Junto con el traslado de tripulantes de una región a otra, a veces se produce un traslado de tripulantes de una actividad a otra actividad. Y eso es a veces en beneficio o en detrimento de la pesca o de otras actividades. ¿Cuánto espacio deja este proyecto para eso? Porque en el caso de la situación de Caldera, esas naves no operaron. Ahora, yo entiendo que, digamos, en ese caso y con esas condiciones, es lo que pasa. La población libremente se va a trabajar a la actividad, en este caso minera, que le conviene mucho más. ¿Qué espacio dejamos ahí de flexibilidad? Gracias. Hay harto tema. Sí, por su intermedio, presidente, son varios temas. Quiero abordarlo. Lo quiero abordar desde lo general a lo particular, más que ir respondiendo uno por uno. Yo creo que la pregunta que hace el senador es pertinente respecto de por qué los tripulantes efectivamente tienen que moverse de una región a otra. ¿Cuál es la razón que pueden tener para moverse de una región a otra? Y como bien señala el senador Kuchel, hay factores económicos que determinan esa necesidad de movilidad y hay factores que son cambios hidrobiológicos que también generan la necesidad de esa movilidad. Voy a ejemplificar en los dos casos para que entendamos la naturaleza de los problemas que tiene la rigidez actual de la norma que impide la movilidad total de los tripulantes. Efectivamente, el desarrollo de la industria minera ha generado que en el norte haya demanda desde la minería para trabajar en faenas mineras al interior, pero también ha generado demandas desde la minería para trabajar, por ejemplo, en faenas portuarias en la costa. ¿Y quién más idóneo para trabajar en faenas portuarias en la costa que quien tiene experiencia de trabajo en ese sector, que es justamente la persona que viene del mundo artesanal? Eso hace que efectivamente tengamos personas que están inscritas con RPA en el registro pesquero, pero que hoy día desarrollan otras actividades porque son efectivamente más lucrativas en el territorio. Eso es el mismo problema, es el mismo, y lo voy a señalar como segundo ejemplo. Lo mismo ocurre en el caso de la industria salmonera en la zona sur austral.
personas que están con el registro pesquero, pero que en realidad hoy día son prestadores de servicio en un 100% de su tiempo para la salmonicultura. Eso hace que se generen cambios en la demanda de tripulantes. Hay menos tripulantes disponibles porque están trabajando en otras tareas y se requiere que lleguen desde otros territorios. Y eso tiene un fundamento, como decía, de un cambio en la economía regional. Pero también hay fundamentos que son hidrobiológicos. Lo que hoy día está pasando, por ejemplo, en el Norte Grande es bien significativo. Ustedes saben que la Corte Suprema el 2019 generó un fallo que prohibió las perforaciones. Ese fallo que prohibió las perforaciones impidió que la industria pudiese llevar sus embarcaciones a extraer el recurso anchoveta dentro del ARPA, de la zona del área reservada para la pesca artesanal, que son 5 millas. La situación actual es que efectivamente la anchoveta está principalmente en las 5 millas, ¿no? Lo que ha significado que en la práctica haya varios cientos de miles, 400 o 500.000 toneladas que quedan en el agua al finalizar el año porque no pueden ser extraídas. Lo que ha ocurrido hoy día con la industria en el Norte Grande, por ejemplo, es que le transfiere al sector artesanal la posibilidad de extraer estos recursos a costo cero, o sea, sin valor, no hay un valor en la transacción. Requiere estos recursos que sean extraídos y por lo tanto se los transfiere al sector artesanal para que se los extraiga, pero no existe capacidad del sector artesanal para poder extraer la magnitud de los recursos que no puede capturar la industria y por lo tanto está generando este reservorio de recursos, como decía, más de 400.000 toneladas que están quedando en el agua cada año. Eso, a su vez, genera cambios en el comportamiento de la especie y cambios en el comportamiento del mundo de la pesca. Por de pronto, los cambios en el comportamiento de la especie, a propósito de lo que señalaba el senador, es que el gran volumen existente hoy día de anchoveta que ha permanecido sin pescar en el Norte Grande ha generado, ustedes han visto, recientemente varazones en varios territorios, pero además genera un cambio en el desove. Hoy día, por ejemplo, se está produciendo, es tal el volumen que hay que se está produciendo un desove permanente de anchoveta. Por lo tanto, los ciclos biológicos que veíamos antes, en que había un proceso de reclutamiento, de crecimiento ya no existen. Hoy día hay reclutas permanentemente que están combinados con el recurso de tamaño mayor. Y eso genera dificultades en las capturas, porque significa que cuando estamos capturando de todo. Pero ¿Cierro, señor presidente? Sí, vamos a seguir la próxima semana. Nos estamos chocando con la hora, pero termine por favor. ¿Por qué no prorrogamos, presidente? Hay otras comisiones. Bueno, cierro entonces solo con la observación para terminar ese punto. Entonces, efectivamente, tenemos dos tipos de elementos que hoy día generan esta necesidad de movilidad de los tripulantes por razones económicas de cambios en la economía regional, pero también por cambios en el recurso hidrobiológico que va generando la necesidad de movilidad. Y por eso la figura de la flexibilidad parece ser la más efectiva en esto. Y finalmente, solo para no dejar esa pregunta sin respuesta, efectivamente en este caso, hoy día, quienes se mueven, los tripulantes que están presentes en nuestras regiones, están en infracción y son fiscalizados por Senapesca, tienen que ser fiscalizados por la Armada y se le tienen que cursar las infracciones correspondientes. El problema de esto es que la magnitud de esta movilidad a veces empieza a transformar en ineficaz la norma. Y no hay nada peor para la credibilidad de las normas que se transformen en normas ineficaces porque son imposibles de hacer velar por su cumplimiento. Y eso es lo que hoy día estamos enfrentando en esta materia en específico, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Habiéndose cumplido el tema de la definición para la votación de este proyecto, ¿será la otra semana? ¿Qué nos falta? Senador Núñez. Sí, lo que pasa, presidente, más allá del debate, que no es primera vez que vemos el proyecto de ley,
la duda que tengo yo es que el Ejecutivo acá insinuó que iba a poder evaluar la posibilidad de hacer indicaciones. Entonces, yo la pregunta bien concreta y directa es, si eso es así, para mí sería relevante que se diera un plazo para indicaciones, porque el proyecto puede cambiar, ser más amigable o no, según las indicaciones. Ahora, si el Ejecutivo no tiene voluntad, también que lo transparente. O sea, que estemos claros, porque no podríamos votar algo en general y después en particular, y que posteriormente aparezcan las indicaciones. Entonces, si el ánimo es votarlo, yo creo que tenemos que tener claridad si van a haber o no indicaciones del Ejecutivo. Gracias. Y poder estudiarlas, obviamente. Señor subsecretario. Sí, como he señalado, el Ejecutivo tiene la disposición de hacer indicaciones para favorecer, como decía, que no pasemos del blanco al negro, sino que haya diferentes tonos de grises en esta materia, y para eso podemos efectivamente presentar indicaciones que permitan, además, que las instancias de comanejo intervengan en la definición de esta materia. Podemos comprometer eso en un lapso de 2 semanas para presentar indicaciones. En el caso nuestro, no sé cuál es lo que defina la comisión, pero el Ejecutivo requeriría 2 semanas para poder... Sí, el señor secretario acá me recuerda que este es un proyecto de artículo único, entonces cuando se vota en general resulta en particular el mismo resultado. Por eso, ¿qué les parece 2 semanas? ¿Le damos 2 semanas al Ejecutivo para las indicaciones? Pero no es así. Que el secretario nos explique eso, que no es... No. Señor presidente, le indicaba que es un proyecto de artículo único y según el reglamento la comisión puede discutirlo en general y en particular. En consecuencia, en primera instancia podría votarse la idea de legislar, que es solo la votación general, y luego de eso establecer la comisión internamente un plazo a objeto de que parlamentarios o el Ejecutivo presenten sus indicaciones. Perfecto, señor secretario. Entonces, en ese caso, propongo que votemos en general la próxima sesión y esperemos las dos semanas del Ejecutivo para la votación en particular. Y así avanzamos un poco. Gracias. Sí, presidente, yo, siendo bien sincero, a mí me gustaría poder tener la mirada integral del proyecto de ley, incluyendo las modificaciones del Ejecutivo. Entonces, sin ánimo, porque yo entiendo que este tema lo venimos discutiendo hace tiempo, sin ánimo de dilatar, yo quiero que acá seamos bien sinceros de parte del Ejecutivo. O sea, para poder votarlo y no tener las situaciones conflictivas que, aunque no sea en mi región, se pueden producir en otras regiones, pues yo entiendo el problema que hay, a mí me parece pertinente que votemos en general y en particular con las indicaciones del Ejecutivo, porque eso nos da una mirada global, y si están en 2 semanas el compromiso, no creo que sea complejo, pero yo preferiría verlo así, para tener conciencia, porque es distinto que, digamos, macrozonas o no, eso se puede afinar. Todos sabemos que en la pesca artesanal las realidades de las zonas varían mucho, lo hemos discutido, no es lo mismo discutir pesca artesanal en la región de los lagos que en el caso de Coquimbo tenemos variaciones relevantes. Entonces, yo preferiría hacer una sola mirada integral con las indicaciones del Ejecutivo y ahí lo votamos en general y en particular. Gracias, a mí también me parece esa idea como mejor. Lo hacemos como propone el senador señor Núñez. Gracias, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión.